Cyberpunk enchufando desde Tenochtitlan. Cinemóvil Tlacuache. Buenas tardes. Somos nuevamente Colectivo Tlacuache con el proyecto de Cinemóvil Tlacuache. El día de hoy vamos a darle ahora sí comienzo a este conversatorio que hemos estado posponiendo, que es nuestro conversatorio número 3, en el cual vamos a hablar sobre los productos de la milpa. El día de hoy vamos a tener pues a nuestros compañeros de colectivo y nuestros ponentes expertos en eso que vamos a hablar de hoy, que son los productos de la milpa: frijol, maíz, jitomate, nopal y amaranto, así como el contexto agrícola y la tradición que vivimos en este caso en Santiago Tulyehualco. Vamos a ir como profundizando en toda la zona de Tláhuac y Xochimilco y Milpalta. Y bueno, el día de hoy vamos a plantear el tema de los productos de la milpa en nuestras localidades. El día de hoy está con nosotros Ramón Maldonado, nutriólogo, Abdul López con sus análisis de sociología y de cultura mexicana, Cristian Morales, arquitecto, y yo, quien vamos a estar hablando de esto, vamos a estar debatiendo un poco, justo pues esperemos nos acompañen y compartan esto para poder nutrir sobre qué sabemos de los productos que consumimos, que se producen en la milpa, y qué podemos hacer para pues acercarnos también a los contextos que tenemos. Les vamos a presentar un pequeño video de los recorridos que vamos a estar realizando. Más adelante van a salir va a salir más material audiovisual que vamos a estar generando justo de estas inmersiones que vamos a hacer en las zonas, entrevistas que vamos a hacer a pues los encargados o personas que justo están en las producciones de la milpa. Entonces los dejamos unos minutitos con este video y regresamos. Empezamos hace como 4 meses. Sí. Se han estado intentando reforestar con ajotes, nos han estado regalando semillas. Sí. Allá con los compañeros de TAM, son Tulyehualco, Tierra de Amaranto. Esos son compañeros que estamos integrados en en las COIS, ¿no? Somos ellos son de la 1, la 2 y la 3. Y nosotros somos 7, 8, 9 de elegir tablas. Entonces ya estamos más o menos así coordinados. Y entonces ahora nos estamos juntando porque vamos a hacer el intento como lo hicimos hace muchos años, vemos que muchos intentos han fracasado. Pero uno de los objetivos principales es la protección, conservación y cuidado de la zona amarantina. Hay muchas cosas por qué trabajar ahorita. Que lo económico nos interesa porque hay que sobrevivir de algo. Hay que fortalecer la actividad. Pues esta actividad, pues, desde la producción primaria hasta la comercialización. Y precisamente evitar el intermediarismo, el coyotaje, el acaparamiento. Sí, porque Quien compra semilla, yo no compro semilla, yo la produzco. Y sé lo que es esto. Pero no se vale que quien tiene la capacidad económica llegue y compre una producción de un pueblo completa, se la lleve, la transforme y la venda hasta el precio que quiera. Casi al 500%. Lo que quieran. Sí, Y nosotros, bueno, y nosotros. Y entonces ahorita precisamente andamos viendo la forma de rescatar el ejido, porque también el suelo está muy agotado, está muy salino.
Entonces, Pues toda la parte ese es algo que ya traemos ahí, pues en la agenda, ¿no? Los COIs, ahí ya andamos viendo este asunto, porque el sueño es ver todo el ejido sembrado de amaranto. Estoy hablando y no me escucho. Ahí está. Sí, les decía que justo para hilar lo que estamos, este tercer conversatorio, le voy a dar la palabra a Ramón Maldonado, que justo en los eh, anteriores conversatorios vimos, pues el tema por el cual nacieron estos conversatorios fue por COVID, ¿no? Y cómo recuperar la cultura, la tradición y también la importancia de la nutrición a través de la milpa. Entonces los dejo con Ramón, que nos va a introducir en esta parte del tema de hoy y después pasamos con Abdul y después pasamos con Cristian y vamos a hacer de ahí pues sacar temas y dudas. Si tienen comentarios, váyanlos dejando, escriban. Se pueden unir también a la sesión de Zoom, por ahí estaba el link. Y si no, pues escríbanos y si se quieren unir, pues mejor. A veces es más directa una charla. Entonces, adelante, Ramón. ¿Sí me escuchan todos? Bueno, Sí. no voy a estar hablando al vacío como pan. Oh, ya sé. Bueno, pues bueno, antes que nada no veo aquí el compartir. Ah, ya. Bueno, lo que comparto la pantalla, pues muchos he estado viendo sobre el COVID y cómo es que se está dando, ¿no? Todo este fenómeno. Y bueno, ya habíamos comentado también anteriormente el cómo es que pues está dando esta enfermedad y qué es lo que estaba relacionado. Y dentro de lo que estaba relacionado, pues muchos nos acordamos que pues tenía que ver algunas enfermedades como lo era hipertensión, era diabetes, entre muchas otras. No sé si lo llegaran a recordar, pero bueno, hablábamos que había una relación pues estrechamente con la hipertensión. Y justamente, bueno, hoy toca hablar más que nada sobre cómo es el que actúa la enfermedad. No sé, bueno, ojalá ahorita ya alguien nos esté viendo en alguna plataforma de Facebook o aquí de mis compañeros, no sé si se han preguntado por qué personas con hipertensión, por qué personas con diabetes, pero con diabetes más hipertensión, por qué siempre está relacionada estrechamente la hipertensión con tener más esta afinidad a tener pues el COVID-19. Y pues bueno, eh, justamente pues vamos a hablar eso. En fisiología hay una cosa que, bueno, una cosa, hay todo un proceso, un procedimiento que se le conoce como el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque pues empieza en los riñones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí en los riñones? Que produce esa respuesta de vasoconstricción o vasodilatación, es decir, que las arterias se engrosen o se dilaten, perdón. Entonces, pensando en esto, pues ahí es donde se viene el mecanismo del COVID-19 y de hecho pueden surgir muchas preguntas como las 3 nuevas variantes o las futuras nuevas variantes que pueda haber de esto y por qué es más afín o menos afín. Y pues veremos que pues va a haber evoluciones donde pues el mismo COVID sea menos evolutivo, digo menos viral o evoluciones donde sea más viral. Bueno, pero para ello pues explicar esta parte de por qué las personas con estas enfermedades cardiovasculares, específicamente hipertensión arterial, tienden a padecer COVID. Bueno, para ello, pues les voy a explicar un poco sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, bueno, aquí tenemos una lámina, ¿no? Donde podemos ver precisamente, pues que aquí están los riñones, que aquí es donde
pues comienza todo este fenómeno del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vemos que está el hígado, y bueno, de información que pues ya tenemos anteriormente, decía que pues una de las complicaciones de las personas, bueno, de los primeros reportes que se empezó a ver sobre COVID-19 era qué es lo que era lo que le pasaba a las personas que pues llegaban a salir de esta enfermedad. Entonces se sabía, bueno, o se veía que tenían una disminución pulmonar. Bueno, aquí estamos viendo que precisamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues donde está llevando parte de su acción es en los pulmones. Y bueno, la respuesta que esto tiene, que es aquí donde entra el COVID-19, y ahorita lo voy a explicar en unos momentos, en este sistema, pues aquí hay un equilibrio hídrico por parte de los riñones y lo que vamos a encontrar aquí, lo del vaso sanguíneo. No sé si alguno de ustedes tenga algún familiar con hipertensión. Entonces, ¿qué medicamentos están tomando? Seguramente, bueno, no lo saben, o si sí lo saben, van a estar pensando en el captopril, en alapril, isopril y casi todos esos que terminan en pril. Esos son medicamentos que pues inhiben a una enzima, esta enzima que está aquí, ECA, que se le conoce como enzima convertidora de angiotensina-aldosterona. Pero bueno, ¿cómo se da esto? Vamos a dar un ejemplo nutricional de qué está pasando si yo, por ejemplo, bueno, para también introducir estos alimentos de la milpa, que son a lo que le vamos a dar más peso, y cómo si tienen un efecto, pues, protector ante este tipo de enfermedades, ¿no? Y a lo que se está viviendo en la pandemia. Entonces, vamos a suponer que yo tengo hipertensión, o cualquiera de ustedes, y va a consumir, no sé, se me ocurre algo con grasa, ¿no? O algún otro alimento. ¿Qué es lo que le va a hacer a la sangre? Pues lo que va a hacer es que pues va a disminuir su, volumen. Eso porque pues este tipo de sustancias lo que hace es que disminuye la tensión superficial del agua, en este caso pues la sangre, lo que hace que disminuya la densidad. Entonces aquí tenemos una parte del aparato renal. Esto se le conoce como el aparato yuxtaglomerular, que se encuentra pues en los riñones. Y esta parte de aquí es por donde pasa la sangre, ¿no? Esto se le conoce como la mácula densa. Y estas células que estoy aquí señalando son las encargadas de detectar si hay un volumen bajo de sangre o un volumen muy alto. Es decir, más bien una densidad baja o una densidad alta. Entonces, nosotros vamos a suponer que ya comimos este alimento que disminuyó la tensión superficial, vamos a decir que grasas. Y entonces va a haber una disminución de este flujo sanguíneo. Esta mácula densa lo va a detectar. Y al detectarlo va a decir, bueno, tenemos un espacio muy grande como para tan poquita sangre. La presión no va a ir, ¿no? Hasta parece que estoy hablando de plomería. Pero entonces lo que está haciendo esto es que estas células van a mandar una señal para producir, en estas células yuxtaglomerulares, para producir una proteína específica que se llama la renina. La renina va a pasar por secreción endocrina para pues llegar a todo el cuerpo, pero aquí lo que va a pasar justamente es que pues en el hígado se va a producir otra proteína, que es el angiotensinógeno. Aquí pues en la imagen lo podemos ver de esta forma, AGT, el angiotensinógeno. Y aquí como vemos en el riñón ya está la renina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La renina, al entrar en contacto con este angiotensinógeno, pues lo va a hidrolizar. Lo va a hidrolizar y lo va a transformar, que es un péptido pequeño, una proteína pequeña, la va a transformar va a hidrolizar en sus últimos 2 aminoácidos y lo va a transformar en un péptido pequeño. Y este péptido pequeño se le conoce como el angiotensinógeno. Por sí solo, no es vasoconstrictor y no puede producir el efecto de hipertensión, que es lo que se está viendo en estos pacientes. Y todo por comer un alimento que pues estamos viendo, el ejemplo que estamos poniendo es rico en grasas. Viaja por todo el cuerpo bueno, por todo el sistema sanguíneo, y al encontrarse con células pulmonares, aunque no solamente se encuentra en mayor proporción en células pulmonares, pero también se encuentran en el sistema sanguíneo y en el sistema nervioso.
pero en mayor concentración vamos a encontrar unas células que están presentes en todos los pulmones, y estas células tienen una proteína. Esta proteína de anclaje unión se le llama quinasa 2, es el término que se le da en biología celular, o en este caso, como les estaba comentando, la enzima convertidora de angiotensina 1 a 2. Aquí le faltó la imagen. Entonces, este angiotensinógeno que fue hidrolizado por la renina, es decir, que lo rompió y formó un péptido más que pequeño, se va a llamar angiotensinógeno 1. Al entrar en contacto con células pulmonares y con estas proteínas periféricas que son de membrana, va a volver a hidrolizarlo y va a formar a la angiotensina 2. El trabajo de la angiotensina 2 pues es mandar señales. ¿Para qué? Para que cause una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Entonces, si ahorita les comentaba que había en la mácula densa, había poco volumen sanguíneo, ahorita lo que va a hacer esa angiotensina es hacer este efecto que se le llama hipertensivo, ¿no? Entonces, ya puede haber un flujo sanguíneo correcto para que la persona ya tenga su flujo normal. Lo que pasa con las personas con hipertensión es esto, ¿no? Que de por sí la mala alimentación, los malos hábitos, el cigarro y muchas otras cosas, pues provocan esto en exceso. Entonces provocan mucha vasoconstricción y por eso son hipertensos, porque se reduce tanto el volumen de este vaso sanguíneo que pues aumenta mucho la presión. Y pues como efecto hay dolores de cabeza y todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, con esta parte, esta breve explicación fisiológica que lo que nos importa para el COVID hasta aquí, pues yo considero que no hay ningún problema, o sea, todo queda muy sencillo. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo entra el COVID aquí? Y ya cuando explique lo del COVID, la segunda pregunta va a ser, ¿cómo entra un alimento funcional o un nutracéutico o un compuesto bioactivo de un alimento aquí? Y es ahí donde le vamos a dar peso, pues, al amaranto, al nopal, al jitomate, bla, 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 ¿no? Todos estos alimentos de la milpa que estamos valorando. Bueno, me voy a pasar a la siguiente lámina. Este es un COVID, como ya lo habíamos visto, ¿no? Esta es la imagen que creo que todos conocemos. Está aquí el virus SARS. Ya les había explicado cómo es la maquinaria. Este virus, pues por sí solo no puede replicarse. Como las células normales pues, nosotros los humanos o de algunas plantas solitas se replican, pero este no puede porque no tiene la maquinaria que necesita. Entonces necesita invadir células para poder autorreplicarse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer al respecto? Bueno, como ya bien dije, va a invadir. Pero es de que llegue el virus y ya, lo respiro y ya, ¿no? Estas cositas que están aquí se le conoce como la glicoproteína o spike del COVID-19, que es una proteína. Esta justamente es la que se va a anclar, adivinen en dónde. ¿Dónde creen? Ya me fui hasta otro lado. Se va a anclar en estas células que están aquí, en la enzima convertidora de angiotensina-aldosterona. Se me fue la pluma, me la pongo. Se va a anclar aquí este virus. ¿Por qué? Porque esa proteína tiene afinidad para este virus. ¿Ok? Entonces muchos pues, pensarán y están diciendo, entonces pues me consumo un medicamento antihipertensivo. De hecho fue una parte del tratamiento inicial, ¿no? Consumir antihipertensivos, pero pues no dio resultado. ¿Por qué? Porque pues estas personas que tienen hipertensión y que consumen mucho este medicamento como no es sintetizado químicamente y no se desecha como debe de ser, pues las células van mutando y van teniendo más receptores hacia este fármaco que es, por ejemplo, el captopril. Pero al tener muchos receptores, pues ya hay muchos receptores que también van a ser afines al COVID-19. Por eso, personas con hipertensión se vieron más afectadas al inicio de la pandemia, porque eran más susceptibles a que el virus tuviera un anclaje en estas células y por ende, pues tuviera su efecto viral. Aquí este es un dibujo de la proteína del spike, que es este que está aquí, nada más que en grande y en bonito. Y esto es a lo que hay que tenerle miedo. De hecho, las vacunas que con las que se están haciendo actualmente, se trata del ADN
que codifica para estas proteínas para que ya después el cuerpo las reconozca como antígenos y generar lo que es la respuesta inmunológica, pero todo sale de aquí. Esto por sí solo no es viral. Lo que es viral es el ADN o el ARN en su caso, que está aquí adentro, ¿no? Voy a dejar de compartir esta parte, nada más para explicarles, o más bien enseñarles un poco más, esta, ¿cómo se llama? Aquí está. Para explicarles más cómo es que pasa el ADN, o más bien el material genético al interior de la célula. La verdad es que es una cosa muy, muy sencilla, pero pues se ve mejor cuando está visual. No sé si ya estén viendo aquí o un recuadro diferente. ¿Sí lo ven? Esto que está dando vueltas. Bueno, esta es la glicoproteína spike del coronavirus. Está conformado por 3 monómeros de 3 cadenas de proteínas. Y aquí pues lo que estamos viendo es la figura en tercera dimensión. Por donde inyecta, se puede decir, su ADN genómico, viene siendo por esta estructura que está aquí. No sé si alcanzan a ver un hueco. Precisamente aquí, en este hueco es donde ya tiene su anclaje. Llega, este es el spike, ¿no? No se ve en mi mano. Ah, no, pues este es el spike y esta es la célula. Esta uña vendría siendo la enzima convertida en angiotensina, llega y tiene afinidad. Y aquí va a quedar ese hueco que estamos viendo en pantalla. Por este hueco es por donde se dice que pues, puede pasar el material genómico. Y ya una vez estando el ADN dentro de la célula, pues empieza a hacer todas sus fechorías, ¿no? Entonces, es por eso que esta estructura es muy importante, porque gracias a esta estructura, sin esta estructura, el coronavirus no podría hacer nada. Entonces, de ahí sale la pregunta de las nuevas mutaciones del virus. La verdad es que muta aquí. Solamente muta un aminoácido de todos los aminoácidos que están aquí presentes. Por ejemplo, aquí ya le puse todos los aminoácidos que están presentes y vemos que pues, son bastantes, ¿no? Todos estos que están aquí son los aminoácidos que están presentes en el COVID. Una modificación de un aminoácido, una deleción o una sustitución de ese aminoácido se le conoce como una mutación. Son modificaciones en el transcriptoma. Entonces, bueno, de esas modificaciones hacen que el virus sea, por sus propiedades bioeléctricas y fisicoquímicas, que sea más afín a la enzima convertida de angiotensina-aldosterona, que es la que les estaba enseñando, que es donde llegan los medicamentos, o menos afín. Desafortunadamente, pues las evoluciones pues han sido con una mayor afinidad y por eso pues se puede decir que son más virales. Vuelvo a dejar de compartir. Regreso aquí a la presentación. Entonces, ¿sí ya están viendo mi presentación? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno. ¿En dónde entrarán entonces los alimentos funcionales? ¿Queda claro? O creo yo que... ¿Perdón? De ahí ya no está tu presentación. Ah, ok. Las pongo. Ah, es que no le di compartir. Ya. ¿Ahora sí ya está? No, todavía no. ¿No? Bueno, a ver. ¿Ok? ¿No? No. Bueno. Pasa nada. Solo digo para que no. Sí, no, si no voy a estar hablando y... A ver, o si no, me salgo de... Es que... Ah, ok. Nada más descarto los cambios. Sí, que en lo que les vuelvo a compartir la presentación. Entonces, ¿queda claro? O creo yo que queda claro por qué personas con hipertensión que pues están sometidas a un medicamento son más susceptibles al COVID. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que pues, nos pudieran estar viendo. Igual si llega a haber preguntas después de la grabación, pues con gusto las estaremos respondiendo. Okay. Ah, ok. Sí, se veía... Ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Bien, pues. Bueno, entonces le sigo moviendo. Sí. Entonces, en eso se relaciona
o más bien es una de las tantas relaciones que se ha visto sobre COVID-19, pues en este caso, en lo que les está exponiendo yo, el sistema renina-angiotensina aldosterona y cómo se relaciona con hipertensión, ¿vale? Y cómo la importancia del virus, pues antes de su material genético, pues está la glucoproteína, ¿no? Esta que dice aquí, glicoproteína es spike. Bueno, este es un mecanismo, de lo que les estaba enseñando aquí. Dejen por la pluma. Esta es una célula, esta es su bicapa lipídica y aquí está toda su maquinaria. Desde aquí es donde lo que el virus va a usar es el ADN de aquí para hacer sus propias proteínas y autorreplicarse. Pero aquí estamos viendo el ensamblaje precisamente entre enzima convertida en angiotensina aldosterona, que es esta verde que está aquí, y la glucoproteína del COVID-19. Entonces aquí está. Es como si fuera un choque de mundos, ¿no? Llegan. Y es lo que está pasando. Esta es la unión que causa el inicio, pues, de todo el proceso viral del COVID-19. Entonces, bueno, creo que en su momento, igual para no abarcar mucho tiempo y no quitarle espacio a mis compañeros, no sé si recuerdan que pues los que ya han estado siguiendo el colectivo, el proyecto Tlacuache y del Cinemóvil y todas las presentaciones que se ha dado, yo llegué a hablar sobre alimentos funcionales y que, por ejemplo, que están las proteínas, que de las proteínas encontramos que los péptidos bioactivos o de las plantas, compuestos que están adentro de las plantas que son producto de su metabolismo intermediario, como están los metabolitos secundarios, ¿no? Y en su momento llegábamos a hablar de muchos remedios caseros, que el de la abuelita y bla, bla, bla. Y que pues ahorita bueno, ya desde antes, no está nuevo, pero en materia de ciencia, pues ya se ha estado investigando estos compuestos bioactivos y sí tienen muchas propiedades que pues pueden ser positivas para contrarrestar o sobrellevar alguna enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a estar hablando en otros conversatorios, que es a que los estoy introduciendo ahorita? Pues precisamente, ¿no? O sea, productos que estamos hablando sobre la milpa, los más comunes de los que se ven aquí en nuestra zona, pues es el maíz, el frijol, jitomate, el amaranto y bueno, el nopal y algunas de sus propiedades. Todos estos tienen algo en común. Todos tienen algo en común. Una es que pues tienen compuestos bioactivos, ya sean péptidos, ya sean metabolitos secundarios o ya sean otros azúcares que van a jugar el papel del captopril, del medicamento, y que, y que frente al COVID-19 pues pueden tener una competencia por esta enzima que les estaba comentando, que es donde se va a llevar este anclaje, que es esto de aquí. Entonces, antes de que se lleve este anclaje, aquí puede haber compuestos del jitomate, como lo puede ser que les gusta, algún péptido, como por ejemplo el péptido BY, que este es antihipertensivo por naturaleza, o algún metabolito secundario que esté presente en el nopal, ¿no? Por ejemplo, esos que le dan la coloración verde, puede estar aquí, y esto puede evitar que se lleve el anclaje entre COVID, o más bien glicoproteína S spike del COVID, y la enzima convertida en angiotensina aldosterona. De ello, pues ya hay mucha evidencia reportada, no estoy hablando al azar, que pues sí tienen un efecto positivo para la salud, para alimentación, y relacionándolo con este tema, pues no anti-COVID, pero sí puede ser para mejorar el sistema o evitar este anclaje proteína-proteína, esta interacción proteína-proteína entre pues célula humana y el virus. Y bueno, y pues de todos los compuestos bioactivos que pues hemos estado hablando, pues ya estaremos hablando sobre los péptidos, sobre el licopeno, compuestos que le dan coloración al amaranto o al nopal, pues cómo juegan un papel importante sobre toda esta fisiología que les expliqué del sistema renina-angiotensina aldosterona y de cómo puede haber un choque contra el COVID-19. Y por eso es que personas, o sea, ya en conclusión, una conclusión pues por ahorita, cómo es que personas que pues tienen una vida sana son menos susceptibles a padecer esta enfermedad. Y pues bueno, por mi parte por hoy y de la parte fisiológica es todo. Muy bien, Ramón. Pues sí, justo nos dejaste con más dudas. Yo he visto esto desde el año pasado y
comprendo, pero justo creo que las partes más fáciles que se comprenden mejor ya a la hora de ponerla a la práctica, pues es ya con cosas sencillas como por qué comer esos productos, ¿no? O por qué son importantes. Entonces, pues eso ya lo iremos viendo poco Sí, a poco. exactamente. Ahorita, pues, muchas veces, pues, tenemos la duda, ¿por qué? O sea, ¿por qué es bueno? ¿Por qué lo hace? Por eso digo, si pueden hacer preguntas ahorita, es el momento, pero pues igual después ahí los estaremos respondiendo. Pero sí, muchas veces nos dicen, esto es bueno para la gripe, y tú dices, ah, pues es bueno y te quedas con esa idea, pero no sabes qué es lo que está pasando adentro. Yo esto fue una breve explicación de lo que está diciendo, qué es lo que está pasando, por qué hace esto el medicamento y por qué un alimento funcional inhibe o más bien puede suplantar un medicamento y pues cómo juega un efecto importante en este caso ante el COVID y qué es qué es lo que tenemos que tener cuidado del COVID, pues esta unión, ¿no? De la glucoproteína. Ajá, justo, porque, pues bueno, también es cuestión de hábitos y en eso también hay que poner atención porque pues muchos son como adeptos de pues es sí, consumir medicamentos y Y medicamentos. la mala alimentación. Ajá, entonces consumir medicamentos que van a sanar una parte del, pero van a dañar a otra, que sobre todo es el hígado, el hígado y riñones, que son los que salen como afectados por el consumo de mucho medicamento sin una buena alimentación, pues va a salir peor, ¿no? O sea, justo, bueno, son casos, ¿no? Que se hablan de que ha pasado con COVID. Entonces, pues, sí, si tienen preguntas, si nos ven después o si nos ven ahora o si no nos ven, tengan preguntas y háganlas porque, pues sí, es muy sencillo como resolver o llevar a buen término, pues, nuestra salud. Y bueno, con esto pasamos con Abdul López. Perdón por sacarte del anonimato, Amix, pero justo nos va a presentar su tema. Aquí voy a compartir para que comiences a... Walio Xihualoca Noshti Matsu Chihualme y Panenik la Wilya Yantli. Mishpan Cinco sepan. Hoga Eje, Gajoraj Munsi, Asha Huara Yansi Tsira, Good Ahi. Welcome back, everybody, people around the planet Earth. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más a todos y cada uno de ustedes. Pues increíble explicación la que acaba de dar Ramón, ampliando justamente este universo del C-19 en este contexto de la milpa versus el cyberpunk. Y bueno, me gustaría plantear unas preguntas, no sé si las respondas ahora o después de la intervención, pero mencionas algo bien interesante un punto clave que tiene que ver con la enfermedad es este endurecimiento, por así decirlo, de los vasos sanguíneos. ¿Existe alguna forma en la cual ese endurecimiento o esa rigidez se pueda, digamos, como remediar o contrarrestar? Y otra pregunta que iba más aunado a la intervención que dio ahorita Panestito era sobre, bueno, ahorita vamos a ver cómo los alimentos de la milpa que mencionamos favorecen la recuperación, pero por otro lado, ¿qué alimentos? Y es que ya lo hemos venido hablando desde siglos anteriores, pero tal vez haya gente que no nos haya escuchado, ¿qué alimentos o particularmente no favorecerían la lucha o la prevención contra el C-19? ¿Existen algunos alimentos que incluso lo favorezcan? ¿Eso es posible? Y pues bueno, esas serían como las preguntas. Todas las Sí, claro. preguntas serían. Ajá. Bueno, sí, sería eso nada más. Bueno, pues si quieren, respondo de una vez. Eh, bueno, voy por la última porque es la más fresca y la que más recuerdo. Pues sí, efectivamente hay alimentos que pueden, al contrario, ¿no? Favorecer pues ay, se me fue la palabra, esta forma viral, o es decir, que tenga mayor anclaje, pues en cuanto a la alimentación, pues todo lo que ya habíamos visto, de hecho, pues en conversaciones pasadas, ¿no? Alimentos industrializados, alimentos, que son ricos en grasa, alimentos que pues son muy
ricos en sales, que son muchos nitritos, nitratos, en sí todos los procesados. ¿Por qué? Porque pues todos esos causan este adelgazamiento de la sangre. Entonces, pues activan el sistema renina-angiotensina y pues hacen que uno pues tenga, o más bien tenga esta afinidad para el COVID-19, ¿no? Por eso pues se enferman de este tipo de enfermedades cardiovasculares como es la hipertensión. Va ¿Cuáles también eran con las la otras, obesidad, perdón? ¿verdad? Va también con la Exactamente, de obesidad, ¿verdad? hecho, hipertensión, obesidad, diabetes, recordamos que pues eran los más relacionados, ¿no? A tener riesgo a COVID-19. Bien, y la otra era que, bueno, esta hipertensión, estas enfermedades se asocian a un endurecimiento o digamos como un tapamiento, por llamarlo así, de los vasos sanguíneos, ya sean de las venas o las arterias. ¿Es posible que se pueda destapar la tubería, por decirlo así? O sea, es decir, que vuelva a tener su plasticidad, porque tengo Sí, entendido que estas tienen que ser elásticas, ¿no? No tienen que ser duras. de hecho, pues están endurecidas porque pues en todo momento está activado este sistema renina, entonces siempre está contraído. Es como si tuvieras, por ejemplo, tú un músculo, vamos a decir, pues el clásico conejo, y siempre lo tienes apretado. Siempre, siempre, siempre. Entonces eso te causa un endurecimiento. Ese músculo porque nosotros lo controlamos, las venas no las controlamos, son involuntarias. Entonces lo que hace pues la correcta alimentación o estos medicamentos antihipertensivos es ayudarte a relajarlo. ¿No? Entonces sí se puede recuperar esta plasticidad. En cuanto a lo que dices de la acumulación, bueno, también es esta acumulación, pues como dices tú, en la tubería, pues, en las tuberías, pues es con suciedad, ¿no? Aquí pues puede ser, pues a lo que se conoce como la trombosis, o más bien esta acumulación pues de colesterol o de otros compuestos sanguíneos que pues, no son benéficos, que se están acumulando ahí y también causan este tamponamiento. Lo que se busca aquí es todo lo contrario de una contracción arteriolar, sino más bien sería una relajación. Entonces, claro que sí, sí se puede con una correcta alimentación. Por eso la importancia de los alimentos de la milpa en contra de los alimentos procesados. Muy Justo, bien, muchas gracias. Justamente. muy bien. Pues dale, Abdul, tú me vas diciendo cómo le voy pasando a esto. Sí, claro. Pues así uniendo esto, pues justamente tenemos que ver por qué esos alimentos que están dentro de nuestra cultura, pero también saber por qué esos alimentos y no otros, y por qué nosotros tenemos disponibles como cultura y como sociedad estos alimentos. Vamos a empezar por la palabra o el concepto. Nosotros lo llamamos la milpa. Actualmente esa es como la forma hispanizada, y es el título o uno de los títulos en los cuales está esta temporada número 3, la Milpa versus el Cyberpunk. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, la palabra milpa viene de la palabra mili y que se puede ver como lo podemos ver en la imagen, que es una tierra que está plantada, exclusivamente es eso. La milpa es decir, no se da en la naturaleza, es un sistema artificial, por decirlo de algún modo, que requiere de la intervención de los seres humanos para su correcta funcionamiento, es decir, como lo vimos en el video y como lo vamos a ver en las cápsulas, en los cine minutos, cómo el trabajo de la tierra va, incluso desde tener que limpiarla a partir de lo que se dejó del ciclo pasado, eso lo vamos a ver más adelante, y justamente este tratamiento para que la tierra vuelva a ser fértil, para que se mueva, y justamente sea exclusiva para la siembra de plantas que van a ser de alimento para nosotros. Eso es la milpa, eso es el mili. Si le pasas a la que sigue, por favor, panecito. Bueno, es importante señalar que eh, la milpa no se da de forma natural en la naturaleza, pero lo que sí se ha dado en la naturaleza por miles de años, por cientos de miles de años o por millones de años, qué edad tienen las plantas en este planeta, son justamente las plantas de los cuales se toma, digamos que el núcleo de la milpa, porque vamos a entender que, bueno, la milpa es una unidad alimenticia cuyo fin único es el mantenimiento y funcionamiento adecuado de los procesos vitales del cuerpo. Esa es la concepción filosófica, por decirlo así, de lo que es la milpa. ¿Qué caracteriza a este sistema o a esta unidad alimentaria o a esta tecnología alimentaria? Pues bueno, que el conjunto de estos alimentos
crecen juntos unos con otros, aportándose mutuamente elementos nutricionales entre sí mismos y hacia la tierra. Eso es muy importante porque de algún modo tiene esta idea de autogestión, de completud, de unidad. Esta unidad, bueno, está vinculada entre sí, pero al mismo tiempo del trabajo de los seres humanos, es decir, del funcionamiento de la mano humana, pero vamos a ver hasta qué punto esta mano es necesaria para la intervención de estos alimentos. Bueno, la unión de estos alimentos dentro de nuestra concepción antigua generó una idea, o más bien deriva de una idea de colectividad guerrera o de, ¿cómo decirlo?, como de unidad de ejército. Es decir, concebían a la milpa como un ejército alimenticio. Si le pasas a la que sigue, por favor, Juan. Es decir, un sistema simbiótico dependiente del ser humano que está diseñado exclusivamente para las necesidades del ser humano. Es que aquí comienza la ciencia. ¿Cómo fue o es posible que los ancestros pudieran determinar cuáles eran las vitaminas o minerales o aminoácidos que el cuerpo necesita y irlos seleccionando de todos aquellos alimentos que encontraron en su medio ambiente natural, en el cual estuvieron inmersos durante miles de años? Entonces, a este sistema, bueno, lo llamaron los 9 guerreros, a este sistema simbiótico, y estos son los 9 guerreros. Los vamos a ver aquí rápidamente, que son el maíz, el nopal, el jitomate, el frijol y el amaranto. Bueno, nosotros en este ciclo abarcamos hasta estos alimentos, pero faltan otros alimentos que son parte de la milpa originaria, que es el cacao, la calabaza, el chile y la chía. Entonces, todos estos alimentos fueron, por decirlo así, seleccionados, desarrollados, domesticados y integrados a este sistema que vamos a entender por la milpa. Muy bien, vamos al que sigue, por favor, Pam. Y bueno, ¿y en qué se caracteriza esto? Bueno, como todo ejército hay jerarquías y en primer sitio tenemos al Teotzintli, que es decir, el maíz, el sagrado maíz. Hay que señalar que estos alimentos de la milpa son todos endémicos, si no de México, sí del continente, es decir, no se encuentran en otro mundo, y de ahí radica su exclusividad y su genialidad y la adaptabilidad que hay con respecto, por lo menos, a nuestra sociedad mexicana con esos alimentos. Es decir, tenemos un desarrollo en conjunto de nuestro cuerpo, por decirlo así, de nuestra genética, con esos alimentos. Entonces tenemos al Teotzintli, que viene del Centli, que viene del náhuatl, y significa, lo podemos entender como la unidad o la completud. Este tiene más de 10,000 años de antigüedad, pero no se da en la forma en la que lo conocemos como mazorca, sino que se da en una forma de espiga o de pasto. Fue con el paso de los años y con la domesticación, con la cruza de diferentes cultivos, con injertos, con diferentes tecnologías, que se desarrolla la mazorca como ahora la conocemos, pero en una variedad bueno, que es maravillosa, que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, este Teotzintli es el Teyacanqui, es decir, es el capitán de los guerreros, es el principal, es el eje vertical que sostiene justamente este concepto de milpa y une lo que es la tierra, el cielo y el inframundo. También tiene esa representación simbólica. Bueno, este pasto silvestre se vincula directamente con la dualidad porque puede dar flores masculinas, femeninas. Su gestación va entre 60 a los 360 días, según la variedad, es decir, hay variedades que se dan en esos periodos de tiempo, y cada variedad puede tener asociaciones simbólicas con una u otra cosa, ya sea ritual, cultural, histórico. Cada mazorca va desde los 10 hasta los 1800 granos, anteriormente pues desde el 1, desde 2 granos, hasta los 1800, imagínense una mazorca de 1800 granos. Y cada planta puede producir hasta 4 mazorcas. Bueno, si le pasas a la que sigue, por favor, Juancito. Aquí tenemos un ejemplo sobre los colores del maíz. Se dice que tradicionalmente son 7, chicome, chicomecoa. Ahí si ustedes repiten la palabra chicome, a ver que es un mantra, si lo repiten, a ver, ahí hay conocimiento. Bueno, aquí tenemos estos 5 variedades principales del maíz, que son el momoshli o el esquizochil, que es el que conocen como el palomero, el costixentli, que es el cristalino duro, el centli, que es el harinoso blando, que es como el más común, el cacahuacentli, que es el dentado, y el sensompeli, que es el dulce.
Bueno, es importante señalar que de todas las variedades que existen, anteriormente existían más de 300 razas de maíz, o sea, imagínense, bueno, no lo podemos imaginar, y actualmente existen 42. ¿Ustedes cuántas conocen? ¿Cuántas conocían? ¿Cuántas han visto? ¿Cuántas han probado? ¿Y cuántas tortillas de eso han probado, no? ¿Cuántos colores de tortilla? Eso es increíble. Toda esa variedad, como para quedarnos solamente con el amarillo que venden por toneladas y toneladas. Y bueno, entonces con eso podemos visualizar un poco de, del cambio cultural que hubo aquí, dado que los portadores del conocimiento de la agricultura, pues todos, por ejemplo, en todas las áreas de la ciencia fueron tomados como esclavos y usados en las minas. Entonces, en ese sentido, todo ese conocimiento, porque era una ciencia, la ciencia centeo, se redujo a lo que hoy nos queda. Y todo ese patrimonio biológico también, por mencionar otro ejemplo, tenemos el algodón de color, es decir, no que era pintado de color, sino que naturalmente salía de color. Y todavía existe, pero está resguardado. Si le pasas la que sigue, por favor, Juanecito. Y pues bueno, aquí en esta imagen podemos ver un poco de la evolución del maíz del teocentri. Hacia la derecha está su forma original, que es la espiga, que tiene unos pequeños granos. Pero vean todo el desarrollo que duró a partir de miles de años, dijimos que más de 10.000 años, en lo que fue domesticado, pero el teocentri puede tener millones y millones de años, como todas las que vamos a ver aquí. Bueno, pese a su gran poder energético, el maíz carece de aminoácidos como la lisina y el triptofano, pero es importante señalar que los otros alimentos incluyen todas estas, digamos, proteínas y nutrientes que uno a uno y en combinación con los otros va a ir creando diferentes tipos de proteínas que van a dar aminoácidos similares a la carne, por ejemplo. En este caso, el maíz con el frijol, ahí tenemos uno que nos da uno muy similar a la carne, y de ahí que sale, tenemos el tlacoyo, así es, y el tlacoyo que es la mitad de nuestro corazón, eso significa. Bueno, para mencionar, si le pasa a la que sigue, por favor, Pam. Bueno, y aquí tenemos entre todas las variedades que hay para visualizar algunas. Y es importante señalar que no solamente varían en el color y en la forma, sino que cada una deriva de tierras diferentes, de una temporal diferente, de alturas diferentes, y eso genera nutrientes totalmente diferentes unos con respecto a otros, no solo para el consumo humano, sino para el consumo de la tierra. Y bueno, es importante señalar que culturalmente nosotros lo consumimos de una forma que no se consume en otros países. Aquí en México, la nixtamalización es un proceso que se da y que se tiene que hacer para el consumo previo del maíz. Pero ¿qué creen? Que resulta que no en todos los países, más bien creo que en ningún país, la nixtamalización se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque las normas de sanidad prohíben la cal en el uso de alimentos. Pero ¿eso qué pasa? Eso impide que todo el potencial del maíz se libere para el consumo, de tal forma que puede ser incluso hasta nocivo para ciertas culturas o para ciertas personas. Entonces es importante señalar que aquí nosotros lo consumimos como debe de ser, y para aquellos que son de fuera o que lo consumen deberían de integrar la nixtamalización en su proceso. Es un tema muy largo del cual no podemos hablar, pero sí es importante mencionarlo. Y bueno, para acabar con respecto al maíz, que es el más importante, si le pasas a la que sigue, por favor, Pam. Pues bueno, el maíz, después de la invasión y a lo largo de esos siglos, fue sacado de México y llevado a India, China, Estados Unidos, Sudáfrica, y es en esos países donde se produce el 90% de la producción mundial del maíz, mientras que en México solo resta el 3% y disminuyendo. Es decir, que el país que inventó el maíz le compra el maíz a quienes se los dio o a quienes lo saquearon. En este sentido, abro el paréntesis de que si hay alguna deuda, ¿no? Yo considero que sí, no sé si le pidieron permiso a alguien para sacar todo ese patrimonio cultural, ¿no? Todo ese legado, pero nos deja mucho que pensar, así que, pues, desde ahí hay un punto en el cual comenzamos a ver por qué nuestra alimentación comienza a ser deficiente, ¿no? Entonces, si vamos a la que sigue, por favor, Pan. Bueno, hay muchos otros nombres del maíz. Tiene un origen, una cosmovisión. Aquí en esta podemos ver una lámina de una mostli, en donde está el origen justamente del maíz, en donde vemos cómo sale de la tierra y es entregado por Mictlantecutli, después de que Quetzalcóatl
logró vencerlo en sus retos y le ofreció la sangre. Ahí tenemos los punzones de sangre. Y arriba tenemos la mazorca señalada y hasta arriba tenemos un Quetzaltóatl, que es como lo precioso, lo valioso, lo que es bello, bueno y verdadero. Así es. Entonces, ese valor tiene desde hace miles de años, a tal punto que considero que lo vivimos, pero ya hasta de manera inconsciente. Es que es imposible, o sea, todos esos significados, todas esas asociaciones. Y pues bueno, existen muchas otras formas o nombres para el maíz, solo por mencionar algunos, pues son las mazorcas de colores, el maíz molido. Bueno, después los iremos viendo. Si pasas a la que sigue, por favor, Pam, porque nos faltan muchos alimentos. Después pasamos a uno que vamos a llamar el teoyauteca, que es el huautli. Bueno, ese es su nombre originario, que es el amaranto. El amaranto representa a las fuerzas naturales. Es un alimento que lleva igual más de 10,000 años de ser sembrado, de ser cultivado. Aquí es endémico. Recordemos que todos estos alimentos son endémicos. La apodan como la inmortal. Simboliza la inmortalidad. ¿Pero por qué? O sea, ¿a qué se asocia eso? Bueno, esto se ve a que las mujeres antiguas molían las semillas, las teñían de rojo, las mezclaban con miel de maguey, mole o cacao para dar forma a las fuerzas de la naturaleza, con las cuales hacían una pasta y con las cuales moldeaban estatuas o figuras que eran consumidas en ceremonias, simbolizando el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Por eso ahí radica, además la flor, esa flor a través del tiempo no pierde su color, es decir, mantiene su color, por eso se le llama la inmortal. Bueno, si pasamos a la que sigue, por favor, Pam. Su cosecha va entre 120 y 180 días e incluye diferentes proteínas complejas, ahorita las vamos a ver, bueno, y algunos minerales, igual si Ramón nos puede mencionar, bueno, es que eso a mí me parece increíble cómo puede contener todo eso, como el hierro, el calcio, el magnesio, el fósforo, las grasas, la vitamina B1 y la fibra. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. Aquí lo que me interesa es el valor simbólico que tiene el Huautli. Aquí que tenemos, en esta imagen podemos ver a la izquierda una representación de esas figuras, esas imágenes, que podían ser desde el tamaño de un rostro hasta el tamaño monumental de 3 o 4 metros para las ceremonias más grandes y pesar más de 300, 400 kilos. Actualmente se está recuperando ese arte justamente ahí donde estamos, a faldas del Teutli, justamente en donde estamos interviniendo, que es ahí en Tulyehualco. ¿Y qué pasó? Bueno, era mucho el valor simbólico y se usaba en todas las fiestas, además de comerse, porque es un alimento muy duradero, ajá, así. Y bueno, con la invasión, estas ceremonias fueron prohibidas por la iglesia, quienes las consideraban una perversión a la Eucaristía con tintes antropófagos. ¿Por qué? Porque estas no se consumían solas, sino que se amalgaban con mieles de diferentes, por ejemplo, magueyes u hormigas, que debido a sus colores, pues se pigmentaban, por ejemplo, de rojo, azul, amarillo, y esto similaba la sangre, la piel, tenía muchas advocaciones. Y bueno, esto pues fue repudiado por el judio-cristianismo invasor, pero no pudieron quitar el consumo del amaranto porque era parte esencial de la dieta de aquí de la náhuatl. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hicieron fue cambiarle la forma. Es decir, si antes lo consumías con tus dioses, entre comillas, con tus tlalocs, ¿no? Con tus máscaras de tlalocs, ahora yo te los voy a dar en forma de mi oblea cristiana, así como la que dan en las misas. Y en vez de llamarle Huautli, o llamarle la inmortal, o llamarle Teoyauteca, le vas a llamar la alegría, porque esta va a ser la alegría que te va a quedar, ¿no? Después de haber perdido toda tu civilización y todo el mundo que conocías. Entonces, por eso tiene esa forma, por eso la consumimos así, por eso le llaman alegría, le dicen al nativo, alégrate, ¿no? Sigues vivo. Y pues bueno, invitarles a ampliar estos sentidos del alimento, ¿no? Porque no solamente es comida, sino que hay más atrás de esta comida, como lo hemos visto, el trabajo previo que existe, porque durante la invasión y la colonización y estos periodos, hay que mencionar que el amaranto fue uno de los alimentos que estuvo a punto de su extinción por la falta de su producción y siembra. Entonces, en ese sentido, al productor que vimos en nuestra primera cápsula, nos resulta pues realmente un héroe cultural porque es heredero justamente de esas personas que resguardaron ese conocimiento.
¿Se imaginan qué pasaría si se hubiera extinto cualquiera de ese alimento? Ahora imaginen cuántos alimentos ya se extinguieron, porque no solo fueron plantas, también fueron animales. Y pues bueno, los animales son otra cosa. Si le pasa a la que sigue, por favor, panecito. Bueno, aquí tenemos la flor del amaranto. Si le pasas a la que sigue, por favor. Y bueno, después tenemos al siguiente que es parte de este ciclo, que es el Teyauteca, que es el guerrero interno, que es el que llamamos nopal, el nopali. El nopali es, bueno, su nombre original significa mi color, literalmente significa mi color, y es el alimento que, digamos que se escogió culturalmente por nuestra cultura a tal punto que está en la bandera, porque con ella nuestros ancestros se identificaron y cimentaron su identidad nacional, ya que crece en los terrenos más adversos, es decir, que requiere de mucha fuerza de voluntad, tiene una condición guerrera, tiene la sabiduría de transformarse y de transformar los elementos nocivos del ambiente en elementos nutritivos y aprovechables para la vida. Eso es lo importante, es decir, hay sabiduría de trascender ante la adversidad, por eso ese alimento, pero también hay que señalar que también se domesticaron las especies, tienen más de 9.000 años de antigüedad y es una cactácea propia del continente con más de 377 especies reconocidas. ¿Cuántas conocen ustedes? De esas 377, solamente 24 son para consumo directo, 15 son para forraje, 6 son para tuna y 3 son como verduras. Las demás no son aprovechadas y culturalmente sabemos que todo el nopal, más bien todas estas que estamos presentando aquí, fueron alimentos diseñados para consumirse en su totalidad. Contiene 17 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales, y también eh, algunos usos que se le dan tradicionalmente es como, por ejemplo, como cerca, como barda, como un sustrato para obtener la grana cochinilla, de la cual se obtienen plantas medicinales. También se obtiene el carmín, se obtiene la tuna ácida, se obtienen alimentos, salmueras, escabeches, mermeladas, jaleas, jugos, combate la desertificación, se puede emplear en la construcción como gama aglutinante para los ladrillos, por decirlo así. Es un fijador de adobe también. Abate la contaminación atmosférica y es un combustible y también un aclarador de agua. Entonces, todo lo que puede hacer es una maravilla, es todo un legado lo que nos dejaron ahí. Si le pasa a la que sigue, por favor, panecito. Y pues bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de los que encontramos. Ahí tenemos otro, viviendo en todas partes. Y bueno, tenemos después el otro, que es el Guayauteca, que es al que vamos a llamar el guerrero serpiente, que es el frijol, de los cuales tenemos pues muchísimas variedades. Igual tiene una antigüedad de 7.000 años, de los que pueden registrar, encontrar. Y es una leguminosa con semilla comestible que nutre con nitrógeno a la tierra. El nitrógeno es básico para el maíz. Ese maíz se consume todo el nitrógeno de la tierra. Mientras más nitrógeno, mejor maíz. Bueno, su gestación va entre 80 y 180 días, según la variedad, porque también hay muchas variedades. Y bueno, también tiene diferentes propiedades como el calcio, el hierro, el fósforo. Tiene un alto contenido proteínico en carbohidratos. Como lo habíamos dicho, cuando se mezcla con el maíz hace una proteína que equivale a la carne, por eso es muy importante. Y bueno, esta se clasifica por colores. Si pasas a la que sigue, por favor, panecito. Hay diferentes colores, se clasifica por colores y es interesante que como nos los hemos descubierto y también en investigaciones que actualmente el frijol se encuentra en peligro a causa del calentamiento de las temperaturas a nivel global. Y lo vimos justamente en las minutos, bueno, más adelante lo presentaremos como justamente el frijol está resintiendo el cambio de temperatura y es importante tenerlo en mente. Bueno, si pasas a la que sigue, por favor, panecito. De entre los otros alimentos tenemos el yautecapili, que es así como el pequeño guerrero, que es el tomate, así lo vamos a entender como un pequeño escudero, que tiene más de 6.000 años igual de antigüedad, de los cuales existen nada más 3 variedades domesticadas. Es el chichtoma, que es el tomate de ombligo, o el gordito también se puede llamar así.
el tomate verde, y el cosautomal, que es el tomate amarillo. Es decir, si lo han probado, lo han visto. Si pasa a la que sigue, por favor. Bueno, este es un arbusto anual, que es rastrero. Se gesta aproximadamente entre 80 y 100 días. Tiene altos niveles de potasio, vitamina A, fibras y proteínas. Originalmente se ocupaba también para la quemadura, para las quemaduras, para la obesidad, para el raquitismo, para la lactancia, la anemia, y también es desintoxicante. Las semillas se acumulan en el apéndice. Aquí también, bueno, lo estamos hablando en otra ocasión, es también uno de los alimentos que menos se aprovecha de todos los que existen en la comida industrializada. Bueno, vamos a hablar más al rato de esto. Y bueno, estos son principalmente los alimentos que estamos viendo en esta primera parte, en esta sección, porque después hay otros alimentos con los cuales se complementan, que los vamos a ver en otra oportunidad, dada la amplitud que tienen. Solo los vamos a mencionar. Si pasas a la que sigue, por favor, Pam. Pues bueno, tenemos el ayauteca, que es la chía, que es el guerrero de agua, que también originalmente está vinculado a la milpa. Si pasas a la que sigue, por favor. Este es importante porque es un alimento que puede retener muchos electrolitos. A la que sigue, por favor, Pam. Tenemos el quillauteca, que es el ayocli, que es la calabaza, que se puede entender también como verdura, que igual también tiene más de 8.000 años de antigüedad y existen más de 20 especies. Su flora estimula el apetito, cura heridas y bueno, tiene muchas otras más aplicaciones, pero después las veremos con más detenimiento. Si pasa a la que sigue, por favor, Pam. Tenemos también dentro de este sistema el Pleiauteca, que es el chile, el guerrero de fuego, por llamarlo así, que igual tiene más de 7.000 años, es originario del continente y es domesticado en esta región, justamente de aquí, que es donde más variedades existen. Su raíz va de 70 a 120 centímetros, tiene flores blancas, verdosas, y bueno, germina. Tiene entre 2.000 y 3.000 variedades, es de los alimentos más variedades que existen, y aquí en México fue el que tuvo por excelencia, o tiene por excelencia, digamos que la mayor cantidad de vitamina C, aún sobre los cítricos. Por eso lo comemos tanto aquí en México, porque sustituyó originalmente a los cítricos. Y bueno, la que sigue, Pam, que me parece que es la última, que es el mocuepayauteca, que es el cacao, que es un alimento originario, no es endémico de este clima, ni tampoco de esta parte, es más bien originario del Amazonas, pero desde hace miles de años ya se sabía su potencial alimenticio y se comerció con todo el continente originalmente. Bueno, este también tiene más de 6.000 años de antigüedad y 18 especies, y es, digamos, como el maíz negro, como el maíz oscuro, ¿no? Por llamarlo así. Más adelante veremos, porque son otros alimentos, es otro estudio y otra profundización. Si le pasas a la que sigue, Pam, creo que es la última. No, creo que esta es la última. Ajá, sí, creo que ya es la última. Sí, justamente. Y pues bueno, son como los alimentos que, por lo menos en este ciclo, estamos viendo a mayor profundidad. Más adelante hablaremos sobre estos demás otros alimentos que realmente son otro universo, que requieren de otra investigación de más profundidad, pero más que nada como de esta aproximación cultural, dado que, por ejemplo, aquí no tenemos tanto el hábito de consumir cacao, ¿no? Más bien del chocolate, ¿no? Por decirlo así. Y pues bueno, hasta aquí esta participación. ¿No sé, alguna duda, comentario? Adelante, por favor. Pues tenemos un comentario de Ale. Aprovecho también para recordarles que estos conversatorios se hacen los martes. Normalmente son cada 15 días, pero se nos juntó este martes y el siguiente martes vamos a tener el cuarto conversatorio. Y los jueves tenemos Cine Club. Esto gracias al apoyo del programa de la Secretaría de Cultura, Colectivos Culturales Comunitarios, en el cual pues es nuestro tercer año participando con actividades pues para fomentar la comunidad y la pues sí, cultura comunitaria, sobre todo en estos tiempos de COVID. Y bueno, Ale nos dice que hay de cierto eso que dicen de comer sano cuesta mucho dinero. ¿Qué opinan, amigos? Por cierto, bienvenido, Roberto. ¿Qué opinan de esta sentencia antes de pasar con Cristian y de lo que nos tiene para exposición? ¿Cómo comer bien cuesta caro? Cuesta caro, cuesta mucho dinero. Comer sano cuesta Pero, mucho dinero.
Bueno, ahí sería interesante entender qué es lo que quien nos acaba de compartir entiende por sano, ¿no? Porque para empezar hay como muchas definiciones completamente diferentes de sano y tal vez usted lo que entienda por sano sea algo completamente diferente, porque le he preguntado a personas incluso de la salud qué es sano y pues tienen incluso hasta muchas, digamos que, respuestas, ¿no? Diferentes. Hay quien dice que la sanidad es ser funcional, ¿no? Por ejemplo. Hay quien dice que la sanidad, por ejemplo, es no tener enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es la enfermedad? Y la Y inocuidad, bueno, ¿no? ya También. también exactamente, varía, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería como para definir eso, pero en términos generales decir como alimentarse bien, como esta idea como de fitness, ¿no? Como de verduras, ¿no? Como de cosas al vapor. Pues considero que es más caro en el sentido de tener que tener un hábito, de crear un hábito de esa alimentación. Eso creo que considero es lo más costoso, antes que la cuestión monetaria. Yo otra cosa que opino, o más bien creo también, o sea, eh, complementando lo que dijo aquí nuestro compañero, Pránganas, yo sí conservo el anonimato, ¿eh? Es Yo no. pues sí, precisamente, ¿qué entiendes por sano? Y los alimentos moda. Muchas veces, bueno, como bien sabemos, hay alimentos que son por temporada y cuando están por temporadas hay una mayor producción y al haber una mayor producción, pues por ende son más baratos. Entonces, a veces quieres consumir un alimento que no es de temporada y pues por ende al conseguirlo, pues lo consigues más caro porque pues es de importación, bla, bla, bla. Esa es una. Y la otra, como comentaba, pues también la ley de oferta-demanda, ¿no? Si un alimento eh, no es demandado, pues este no va a ser producido a escala. Por ende va a ser de mayor costo. A que si tuviera una mayor producción o una mayor demanda, pues el costo disminuiría, perdón. Entonces también iría en función en eso. Aunque también ahí comenta algo sobre esta ley, sobre los alimentos chatarra, que si son baratos o que si no. Ujú. Pues de hecho no, estamos viendo que ya muchos productos industrializados pues también ya son de alto costo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, cuánto costaban unos churrumais antes, cuánto cuestan ahora, un pastelito, cuánto costaba antes, cuánto cuesta ahora. O sea, realmente comer en esta época, ya sea chatarro o sano, pues realmente no implica ser que sea barato, ¿no? Exacto. También el lugar, ¿no? Como dicen, dependiendo el sapo es la pedrada. Dentro de la Ciudad de Exactamente. México, por ejemplo, en Tulyehualco, los productores, pues justo sacan el traslado de los alimentos desde la parcela, la chinampa o el cerro al mercado, ¿no? Menos de 15 minutos. El producto es más barato a comparación de que si lo quieres conseguir, por ejemplo, en Benito Juárez o en Coyoacán, que ya tienen también hasta, lo pienso como una plusvalía. Entonces, Cristian, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estas preguntas que nos hace Ale? Y pues justo te damos también el paso para que comiences a exponernos pues justo tu tema y tu perspectiva sobre Milpa, Cyberpunk y los Hola, ¿cómo productos. están? Todos, gracias por escucharnos. Justo, bueno, eh, también decir que todo lo que han dicho, pues, em, o sea, bueno, está muy interesante en el sentido de conocer que, que hay alternativas, ¿no? O sea, lo que estamos aquí más o menos explorando es justamente las alternativas como medio de resistencia en ambos sentidos, tanto para resistencia así como hacia pues el coronavirus, ya lo estuvieron hablando, como resistencia a un modo de vida que se nos impone, que creemos o que se nos hace creer más bien que es el idóneo. Entonces, respecto a eso, o sea, justo lo que están preguntando es de lo que estaba hoy a punto de presentarles, es decir, por una parte, Alejandra preguntaba que comer sano quizá era más caro. Y pues Ramón y Abdul pues justo hicieron una serie o sea, elaboraron una serie de respuestas que tienen que ver con, por ejemplo, qué es lo sano, ¿no? Decían ambos. Y que si es más, que depende a qué se refieras como sano, es lo barato o caro que te pueda salir. Pero
bueno, igual le comentaba acá en el chat que pues hace poco escuché justamente que alguien decía en el radio que quizá comer sano era barato, pero, y esa fue la respuesta que dieron, así tal cual estoy casi citando, comer sano era barato, pero quizá comer comida chatarra era aún más barato. O sea, un poco se opone esto a lo que decía Ramón, de que quizá los chetos ya cuesten más y así, pero pues también tienen un efecto de saciedad en varios sentidos, y es lo que voy a mencionar ahorita. Voy a compartir mi pantalla. O sea, lo que me refiero con saciedad en varios sentidos, la comida chatarra, además de lo que te da como alimento que de repente te quita el hambre, es también la saciedad como de necesidades sociales. O sea, todo el sentido del gusto que tenemos por los alimentos, que decimos, es que ¿por qué no comemos más sanos? Es que ¿por qué no se produce más campo y más comida, digamos, de la tierra? Todo eso tiene una razón, digamos, también social, o sea, la cuestión de por qué se demanda más un producto que otro, también tiene que ver con la manera en que se oferta, pero esa manera en que se oferta también tiene digamos, un origen en ciertos fenómenos sociales, es lo que les voy a exponer aquí. Voy a entrar en otra computadora. Y les voy a presentar. Listo. Bueno, para empezar, pues, sí. La vez pasada, nada más como para recordarlo rápidamente, les decía, o sea, ahorita Ramón habló de lo del coronavirus y que hay maneras como de contrarrestar eso, por ejemplo, en los medicamentos, ¿no? Y que el diseño de medicamentos incluso combate como la estructura molecular, la estructura celular, la estructura como la anatomía del virus en sí misma. Entonces nosotros también hacemos eso mediante la elaboración de una nueva anatomía, que es lo de la sana distancia, una nueva forma de mover el cuerpo, de mover comunidades en un hospital o en una escuela, que son muy similares, es decir, se guían de los mecanismos del cuerpo para colocarse en el espacio y así poder evitar ser contagiados. De ahí nos brincamos a la población. Al final se configura un territorio para que todos estén también, todos esos cuerpos en comunidades, estén en poblaciones enteras a una distancia, digamos, mínima, que te separa de la enfermedad del otro. Y así se configuran las ciudades también. Hablaba Ramón justo esto, o sea, los medicamentos atacan la estructura, o sea, la anatomía del virus. De hecho, nos mostró cómo es que sucedía esto en un modelo tridimensional. Entonces, nosotros también construimos una espacialidad como poblaciones. Eso es lo que veíamos la vez pasada. Elaboramos vacunas, y ya es aquí el punto de quiebre con lo que decía Ramón, o sea, el punto de quiebre en el sentido de que esto es de lo que habla Ramón, de las vacunas. O sea, una parte de esto, de lo que sigue de esto, es de lo que hablaban ahorita, de la alimentación en concreto. La alimentación como medio de resistir a no estar medicados todo el tiempo, porque también los medicamentos elaboran una serie de daños al cuerpo. Es estar sano a costa de qué. Siempre hay un precio, digamos, por así decirlo, que pagar. Seguridad en la población a costa de estar distanciados socialmente. Seguridad, digamos, a toda la población de manera, digamos, bioquímica a costa de sufrir daños en el cuerpo. Es más o menos una escala similar, de lo macro a lo micro. Entonces, existe lo de la milpa, existe lo que nos acaban de decir, todas las bondades que tiene, pero hay una
quizá razón de ser que opone una forma a otra. Aquí vemos a un señor trabajando y arando la tierra, preparando la tierra, trabajando en la tierra, con su herramienta. En la anterior, pues veíamos también la foto de una milpa y alguien que, pues podríamos decir que le está trabajando porque está ahí. Pero el punto de esto es, ¿por qué a esto se opone lo industrializado? ¿Por qué a esto se opone la producción de alimentos en serie, incluso a nivel ya como de laboratorio, de alimentos homogéneos, todos iguales, que se oponen también a un universo alimenticio de la diferencia? Muchas personas incluso prefieren una mermelada ya enfrascada a hacer su propia mermelada, y algunos debaten esto y dicen, es que ¿por qué? Es muy fácil batir, es muy fácil moler, es muy fácil hacer tu propio alimento, pero hay una razón y hay un trasfondo en esto que tiene que ver con, digamos, una cultura de la imagen, o sea, y hay una serie de factores que influyen también en que haya un gusto predominante por esto. No es nada más lo fácil que es ir al súper, porque quizás sea más fácil ir al mercado, porque quizá hay uno más cerca de nuestras casas, sino que a esto tiene como un trasfondo en un sentido de lo que se establece como legítimo y no legítimo, que es de lo que les iba a hablar brevemente. Al principio de nuestros conversatorios exponía unos esquemas, expuso unos esquemas, quizá no los recuerden, que nos hablaban de lo que es la constitución de las sociedades, es decir, todo empieza en una nada y las sociedades establecen los límites con esa nada que no se puede leer, y se establecen como estructuras sociales y formas colectivas de ver las cosas. Si nuestro universo es el recuadro blanco y fuera de ahí nosotros no conocemos nada, nos aseguraremos, además de ampliar esos horizontes, de establecerlos, de saber que 2 más 2 es 2, y que saber los colores de la bandera significan verde, blanco, rojo, cada uno, una cosa, y saber qué alimentos nos hacen bien. Entonces así que se establecen pues estas formas como de producir alimentos, pero también mediante el establecimiento de, perdón, ya estoy regresando, de discursos que nos ayudan como a todo el desorden, mantenerlo, digamos, en orden. La enfermedad se combate, pero también se combaten ciertos males sociales, pero de repente empezamos a inventar, y es lo que hemos visto a lo largo de los ciclos de cine, empezamos a, digamos, inventar figuras sociales que son malignas cuando no necesariamente, como la homosexualidad o como las desviaciones. Hay muchas cosas sexuales de qué hablar, pero también hay las drogas, los trastornos de personalidad que no necesariamente llegan a pues ser así, digamos, mortales, pero se les trata como si de verdad, si fueras a estar cerca de un enfermo mental, tú también te fueras a volver loco. O sea, los mecanismos de control social llegan a un punto como de descontrol también, en el sentido de que contravienen sus propias justificaciones. Y lo mismo pasa con la alimentación. ¿Por qué si la alimentación, aquí esto ya lo voy a pasar, por qué si la alimentación de la que estamos hablando es buena, o la estamos hablando de todas sus bondades, por qué no se produce más? ¿Por qué no se le da más dinero al campo? ¿Por qué no todas esas cosas? O sea, parecerá un poco ridículo, pero la respuesta está en los mismos discursos que aprendemos. Aquí hay un dibujo animado del Pato Donald, en donde lo vemos comer, cocinar en su casa, en modelo, digamos, podríamos decir que vive bien porque tiene muebles, ventanas, plantas, un gorro de chef, sillas, repisas, un lavadero. Hay gente que no tiene esto. Y entonces empezamos a aprender estos modos de vida legítimos mediante la imagen. Y a decir, qué bien se ve eso, qué colorido, yo también quiero vivir así. Pero no es solamente yo también quiero vivir así, es quizá yo también quiero comer así.
es quizá, otra vez, yo quiero comer así, porque si él vive bien y come así, significa que eso es lo bueno, o es lo rico, es lo placentero. Eh, entonces, bueno, también vemos acá al Pato Donald. Quizá más allá de aquí, justo todo esto se reduce a la introducción de estos alimentos procesados, así como vemos la imagen procesada y ya vemos un dibujo animado, y ya vemos las respuestas del mundo en la televisión, como lo hemos visto en otras películas, o en, así como vemos eso en la televisión, todo también se traspasa al mundo de los alimentos industrializados y a su venta y producción. Es decir, ahora puedes, así como prendiste el botón, ir al súper, llenar tu carrito y salir sin siquiera enterarte de cómo se produce. Y comprar, además de un alimento, un modo de vida, como el del Pato Donald, que además es un dibujo que representa, digamos, una clase adinerada. Eh, y ya para terminar, ay, no sé por qué, sí, aquí terminaba mi presentación, pero justo lo que quería decir era esto, ¿no? O sea, quizá además de pues, inculcar pues, regreso al campo, eh, sea bueno empezar a cuestionarnos por qué sucede esto. O sea, quizá más bien sí se nos está ofertando un tipo de vida que nos produce una demanda, que nos produce la exigencia de que se produzcan alimentos de tal manera, tales alimentos y a tal precio, porque además tienen que ser baratos para toda la población o accesibles. En lugares que se venden, hay lugares donde se vende una coca antes que un litro de leche o un litro de agua. Preguntarnos y ver hasta qué punto estos discursos y otros más, porque quizás seguiremos hablando de eso en otros conversatorios, hasta qué punto estos discursos establecen nuestra idea de lo que es vivir, de lo que es bueno para nosotros, de lo que es placentero. Quizá justamente estemos ante la industrialización de la comida fit, como decía Abdul. Entonces, ver si esto que aprendimos o ver qué de esto que aprendimos es lo que construye pues el gusto que tenemos por las cosas y el orden también de esas cosas, cómo se produce, por qué se produce más esto, por qué se produce menos lo otro, por qué no hay más comida sana y todas esa serie de cuestionamientos que estaremos aquí abordando. Gracias. Muchas gracias, Cris. Pues justo al final, pues eso de lo que mencionaste es de lo que vamos a reflexionar para poder regresar a la perspectiva de cómo se producen los alimentos, por qué tiene más valor recuperar espacios para producir nuestros propios alimentos y por qué también es importante consumir tanto local como productos de temporada, como lo mencionaba hace ratito Abdul y Ramón, con por qué puede ser más barato consumir. Sí, levantaste la mano. Sí, sí, muy interesante para a completar lo que menciona Pranganón, sobre cómo ahora justamente comprar un alimento es comprar un modo de vida, me quedo con eso, porque justamente nos ponemos a pensar, bueno, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el marketing que existe alrededor de la comida chatarra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablan de una leche o de unas papas, ¿no? Pero a esas leches o papas les ponen una imagen de un superhéroe, ¿no? De un vengador. Y entonces lo que importa no es el alimento en sí, ¿no? Sino la imagen que está en ese producto, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿qué le podrías poner tú a un maíz, un quetzalcóatl, ¿no? Así, ¿qué le pones, no? ¿Cómo podríamos proporcionar? O sea, no tiene Chapulín. equivalencia a un chapulín, por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta cómo la concepción desde el alimento, desde este tipo de alimento es completamente diferente? O sea, ¿por qué hay esta concepción? Bueno, por ejemplo, un ejemplo con el cual me gustaría pues traerlo así aquí, porque pues esto es un conversatorio, pero también es una terapia, sobre esta idea de cómo el alimento nos da justamente esta idea de modo de vida, pero cómo fue, por ejemplo, me gustaría decir que fue alguien extraño, pero fueron unos familiares, ¿no? O sea, es una prima que es pequeña, iba a la primaria cuando todavía se iba a la escuela, pero resulta que esta niña no tenía el hábito de tomar agua
y ya después supimos que pues ella no tomaba agua porque su mamá en su lunch le mandaba jugos, así, siempre le mandaba jugos empaquetados, ¿no? Y aunque después la niña se empezó a poner mal, así, porque tuvo problemas con el riñón por la hidratación, y pues ella le seguía después de eso mandando jugos, ¿no? Le preguntábamos, oye, ¿y por qué pues le sigues mandando jugos, ¿no? Si hasta te dijeron que debía de tomar más agua, ¿no? Así. Y ya, o sea, después de muchas vueltas, pues supimos que tenía esta idea de que, pues cuando era niña, cuando era chica, esta persona que ya es mayor, que es una de mis tías, pues el llevar agua era algo que era para pobres, ¿no? O sea, si tú llevabas agua a la escuela era para pobres, ¿no? Entonces tenías que llevar un jugo en un cuadrito y entonces ya te iban a distinguir como que no eras pobre, ¿no? Entonces imagínense a qué punto esta idea permeó en su mentalidad que llevó a su hija al hospital, ¿no? Incluso, y que ahora le ha estado costando tanto a ella reaprender que eso no es cierto, ¿no? Porque incluso es más fácil dejarlo así. Pero pues bueno, ya se estrelló con la realidad, es imposible no adecuar nuestra mente a la realidad. Y eso pasó, ¿no? Entonces eso fue un ejemplo, pero ¿cuántas no existen ya de la obesidad, por ejemplo, infantil? Ahora hablamos de la obesidad infantil, de la diabetes infantil, de los problemas renales infantiles, a causa de esta idea, ¿no? Que muy bien, muy acertadamente menciona el Prangano, como por ejemplo la comida chatarra fitness, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece bien increíble porque trayendo otro ejemplo y retomando el comentario que mencionaban sobre qué es la comida saludable, alguna vez otro familiar, algún conocido, dijo, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de esta vida loca, no sé qué, y de ahora en adelante voy a comer bien, voy a comer sano, ¿no? Entonces, pues, después así yo en mi curiosidad, pues a ver qué es comer sano para esa persona que pues toda su vida se la había vivido así, pues, en la fiesta, en el rockstarismo, pues ya veo su refrigerador y comer sano para él era comer yogurts que dicen que son sanos, ¿no? Comer leche que es para deportistas, ¿no? Así, cosas empaquetadas, pero que son como esta idea fitness, ¿no? Entonces dije, ¿es en serio para ti? O sea, y no tenía frutas, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Para empezar, dije, ¿cómo es posible? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y tenía, por ejemplo, esta idea es que también existe mucho esta idea, ¿no? De que salchichas y embutidos también son fitness, ¿no? No sé de dónde sacaron esa idea, pero no, camaradas, no, eso es una rata. Y así, ¿no? Bueno, nada más quería traerlo a colación porque supongo que le ha pasado a muchas personas, les pasa a muchas personas, ¿no? Porque también esta idea que nos vendieron de que es saludable, ¿no? De todo lo light, ¿no? De todo lo, no sé, family friendly, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero hasta ahí el comentario. Gracias. Pues sí, creo que justo durante todos estos conversatorios, faltan 7, vamos a ir profundizando sobre esto. Digo, con justo también apoyo de Ramón y que nos explique muchas cosas sobre esto de la nutrición. Pues sí, qué es realmente nutrición? ¿Qué valor tienen los alimentos que consumimos? ¿Cómo creamos una cultura de la alimentación o de comer, llevándolo a un nivel básico? Y pues con esto justo, pues ir reaprendiendo o aprendiendo con H para, para justo pues mejorar las calidades de vida, ¿no? De las poblaciones. Sobre todo en este proyecto pues buscamos valorar tanto producción como la salud y el bienestar pues de las zonas que nos competen. Así que pues bueno, Roberto entró a la sesión. Igual si quieren entrar a la sesión en las siguientes sesiones, bienvenidos. Se van a seguir transmitiendo en Facebook. Roberto, no sé si quieras participar, decirnos algún comentario, justo de la labor también que se hace, porque Roberto está trabajando en Tláhuac con, pues sí, la Dirección de Desarrollo Rural, entonces pues también ya estamos como adentrándonos en esta parte de, pues, ¿qué se hace en el campo? ¿Cuál es el trabajo o cuán es el trabajo que se realiza en estas zonas? Y pues la importancia, ¿no? Valorar y también disfrutar de lo que nos puede regalar el trabajo arduo en la tierra. Bueno, sí, voy a hacer un comentario. Estaba escuchando con atención todo el conversatorio. Primero que nada, felicitarlos, porque esto de recuperar la concepción de la tierra, la conciencia sobre la tierra, que es parte
nuestra y nosotros somos parte de ella, es un tema simbiótico y que precisamente se refiere a lo cultural, ¿no? Porque pues, precisamente cultura quiere decir, viene de lo cultivado, de lo que viene de la tierra, y lo que replicamos como seres humanos, pues es precisamente todo aquello que como tradición, en términos de mantener o de reproducir la materialidad, ocupamos o generamos los seres humanos, vuelvo a insistir, desde la conciencia para poder mantenerse. Un gusto que Pam me dé la palabra, le doy también las gracias por eso, muchas gracias. Y bueno, decirles que en lo personal voy a hacer un comentario a lo personal más allá de lo institucional. A mí me parece que el tema del campo, al menos aquí en Tláhuac, que es donde nosotros estamos, y bueno, toda la zona chinampera, que también incluye Xochimilco y también incluye, aunque sea, no sea zona chinampera, pero también las milpas, precisamente Milpalta, representan para la Ciudad de México algo extraordinario. Alguna vez platicaba con un productor extraordinario, maravilloso, con una sensibilidad hermosa, y él me decía, bueno, pues es que lo que aquí tenemos, pues es un conocimiento milenario, ¿no? Antes incluso de que los chichimecas vinieran para acá y se transformaran en lo que conocemos ahora como los nahuas o toda esta concepción cultural que tiene que ver con lo que encontraron los españoles. Bueno, pues ya había otros grupos, otros seres humanos que estaban conviviendo con la naturaleza de una manera extraordinaria. Las chinampas, por ejemplo, aquí en Tláhuac, pues son maravillosos porque conjugan el agua, tiene, tienen peces, arriba tienen las hortalizas, tienen el maíz, tienen el huautli, así como también hablaron de él, precisamente asentado más en Tuyehualco, en San Juan Ixtayopan, y es un modo de producción agropecuario que da círculo, ¿no? O sea, lo mismo que se produce sobre la chinampa, pues también está generando un ciclo natural con el agua. Pero hablando específicamente de la milpa, creo que todos los seres humanos estamos regresando a observar pues cuál es nuestra naturaleza junto con la tierra, ¿no? Por ahí alguien comentaba, ¿no? Bueno, de cómo le hacemos para promocionar lo que es natural, lo que es lo sano, lo que es lo que son alimentos que realmente pueden aportarnos, proteínas que pueden aportarnos gran valor nutrimental. Y bueno, pues decíamos, pues, ¿qué le ponemos? No le ponemos un quetzalcóatl, le ponemos algo así, dijo por ahí algún compañero, ¿no? Pero pensé enseguida, ¿no? En los cornflakes, ¿no? Que pues, es maíz, son hojuelas de maíz, y le ponen ahí un gallo, le ponen alguna imagen de esa naturaleza. Pero creo que también la inventiva y lo que nosotros podemos hacer más allá de las imágenes caricaturizadas o de ponerle algo que llame la atención a partir de la vista para que la gente pueda acceder a eso, pues son estos ejercicios de conciencia, o sea, buscar explicarle o comentarle a la gente, pues también que son valiosos, ¿no? Pero que son valiosos no porque sean en imagen valiosos, sino porque en la práctica cuando uno los consume, pues puede obtener grandes resultados. Para decir, bueno, que los alimentos que vienen de la milpa, en específico, pues en esta zona, aportan a la población aquí a la Ciudad de México, pues gran parte de su comida, ¿no? O sea, lo que aquí se produce se vende en la central de abastos y va más para allá, ¿no? Necesitamos acercarnos más a la milpa, necesitamos que se vuelva, que esté en boca de todos, pues las recetas, ¿no? De las abuelas, recetas milenarias que también existen por aquí y mostrar también lo rico que es. Hay veces que, fíjense, yo por ejemplo soy vegano, ¿no? Y luego la gente a mí me pregunta, oye, ¿y cómo le haces, no? Porque pues qué hueva no comer carne, ¿no? Pues cómo le haces para las hamburguesas o cómo le haces para los hot dogs, esas cosas que son embutidos, o incluso la cecina o estas cosas. Y yo les digo, lo que pasa es que quien se vuelve vegano se da cuenta de que el sabor no está propiamente como en la carne, ¿no? Sino que está en los condimentos, que está en los productos de la tierra, que son realmente los que le dan sabor o lo que los seres humanos experimentamos
como sabor, ¿no? Y es absolutamente cierto, o sea, hay hasta un experimento muy natural que, miren, si ustedes se imaginan, por ejemplo, un pedazo de pollo partido a la mitad, pero crudo, pues no se les va a antojar tanto, o sea, si les llega a la mente como esa pieza de ese objeto material, si está crudo, pues no genera como esa sensación en el paladar, en la lengua, ¿no? De quererlo saborear, ni siquiera la carne de res y mucho menos la carne de cerdo, pero si uno imagina, por ejemplo, un jitomate partido a la mitad jugoso, pues entonces enseguida empiezan las papilas gustativas a funcionar. Si se imagina uno una fresa, si se imagina uno una lechuga, un aguacate, pues enseguida empiezan a ocurrir esas cosas, ¿no? Entonces el valor de lo natural y el valor de la milpa, el valor de lo que emana de la tierra, que es un alimento natural para los seres humanos, realmente es valioso. Y creo yo que, ahora sí hablando desde lo institucional, pues los gobiernos tienen la responsabilidad de, más allá de dar subsidios, de generar esta simbiosis también con los campesinos, los productores, pues sí de buscar formar en la psique de la gente pues esta concepción de que hay algo más que puede darle un valor extraordinario al cuerpo humano, que nos mantiene sanos, que nos mantiene estables, que no nos hace entrar también en ansiedad o en depresión, porque pues también ahí hay otra cosa bonita, ¿no? Por ahí hay un libro, la verdad es que no me acuerdo de él, pero que habla de cómo lo que comemos pues es lo que realmente somos, ¿no? Entonces cuando nosotros ingerimos cualquier producto, pues todas esas moléculas, todas esas nutrientes que tiene, pues vienen acompañados también pues nosotros yo le llamo ciertas geometrías, ciertas cosas, que también se adhieren, por así llamarlo, pues a nuestro cuerpo sintiente, ¿no? Entonces, pues realmente somos alimentados y lo que se nos viene a la cabeza cuando queremos comer, pues es como si fuera, voy a decirlo así, como si fuera una adicción, ¿no? Si comes carne, pues de repente la misma carne, las mismas moléculas que tú ya tienes en el estómago, en el intestino, en específico en el intestino, pues llama, ¿no? Y entonces, como todo, más allá del sistema nervioso, pues todo es una conjunción en unicidad en el cuerpo humano, pues empieza a llamar psíquicamente, pues para que tú te acerques al puestecito de hamburguesas de la esquina, que vayas a comerte un hot dog ahí a un carrito, que vayas al McDonald's, que vayas a comprarte una pizza al, al Caesar's Pizza, o sea, empiezas a modificar tu alimentación, pero también si comes productos de la milpa, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces empiezas a valorar esos nutrientes, empiezas a valorar ese tipo de cosas. Y yo creo que al menos aquí en la periferia, en estas 3 alcaldías que les comento, sí la gente tiene un sentido de la alimentación un poquito diferente al de la ciudad. Aquí todavía se comen tlacoyos de agua, que son extraordinarios. Ahorita que estamos en la época de cosecha en San Juan Ixtayopan, pues también está pues el maíz, los esquites, ¿no? Las esquitadas que son extraordinarias en Mixquic, el Mismole, que ya es famoso, y un montón de cosas. En Zapotitlán, las gorditas, ¿no? Que, bueno, dicen, pues, sabores y de otras cosas, también les ponen carne, pero al final de cuentas es como la tradición del campo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo les podría comentar muy brevemente. Agradecer nuevamente este esfuerzo que hacen. Me da mucho gusto que poder escucharlos, más allá de dónde venga, de cómo se ha hecho esta dinámica. Y bueno, pues agradecerle a Pamela Palma, que gracias a ella pues pude ver la publicación y de repente me metí aquí. Gracias. Pues muy bien, Robert, bienvenido. Todas las veces que quieras. Muchas gracias por la intervención, muy, muy importante todo lo que aporta. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo eso, que lo que buscamos nuevamente, hacer comunidad, recuperar esta importancia que tenemos en estas zonas que todavía se consideran rurales, pero que al final siguen conviviendo con la urbanidad y queremos o lo que buscamos es evitar ser absorbidos por esta urbanidad que parece que puede carcomer todo, ¿no? Y
quitarnos como estas, desde bonitos paisajes hasta pues realmente riquezas invaluables, como es pues en este punto que estamos hablando, la nutrición, la salud y pues el conocimiento, ¿no? La cultura. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí sintonizando. Recuerden que el siguiente martes vamos a tener otra sesión, igual a las 5 de la tarde. Y los jueves el Cineclub. Entonces, pues agradecemos nuevamente a Secretaría de Cultura, a colectivos culturales comunitarios. En el post de Facebook dejé una liga por si quieren pues seguir participando en esto, registren ahí su asistencia y pues serán notificados por cualquier cosa. Y aquí seguimos. Gracias a todos, amigos. Ramón, Abdul, Práganos, que te quito tu anonimato. Gracias, Robert, Cristian. Y pues nada, nos vemos pronto. Saludos, Ale, que estás ahí. Bueno, a todos los que están en Facebook, pues déjenos a mí, a Lisbeth Martínez nos vio en Facebook también. Muchas gracias, Lisbeth. Nos vemos mañana en la parcela. Y pues un gusto. Y el jueves de Cinedebate. Este jueves tenemos Interestelar a las 8 de la noche. Recuerden que la dinámica es verla juntos por Zoom y después hacemos transmisión de los comentarios a forma de cinedebate que vamos a hablar con el tema central Nilpa versus Cyberpunk. Y esta semana tenemos 2 sesiones, jueves y el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a ver Blindness o Ceguera, que es una obra igual que entra dentro de nuestro ciclo y que está basada en el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Entonces, pues nada, si tienen alguna duda, comentario, escríbanos y pues compartan. Entre más seamos mejor. Y pues un gusto, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias. Fin de la transmisión.